¿Cómo les va? Buenos días. Hoy les traemos un programa que tiene que ver con la continuidad de el desarrollo de Profasal, que es el programa de formación de agentes de salud en el ámbito laboral, que ya hace más de un año iniciamos con UTICRA, el gremio de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, y Hospical, que es su obra social. En esta oportunidad se trata de un taller de socorrismo con maniobras de reanimación cardiopulmonar comunitaria, un tema que en los últimos tiempos ha sido motivo de una ley a nivel del Congreso de la Nación para enseñar, para hacer cursos de reanimación cardiopulmonar en los colegios secundarios. Es una ley muy reciente, tiene que ser promulgada, tiene que ser reglamentada, pero nos parece una iniciativa muy importante desde el punto de vista del desarrollo de agentes multiplicadores. En el caso de la ley, en su fundamento especifica que los jóvenes, al recibir esta información, esta capacitación, a edades tempranas, van a poder transmitirlos incluso en sus hogares, y en el futuro ya van a tener conocimientos que en otras partes del mundo ha demostrado una diferencia trascendental en la atención inmediata de un problema como la muerte súbita. Evidentemente estos cursos lo que pretenden es una introducción. Nosotros en esta ocasión, por intermedio de la SANCET, que es la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, traemos para un grupo de delegados, es el primer curso que hacemos, la información sobre el socorrismo y la práctica de la reanimación cardiopulmonar, con la idea de después replicarlo en otras seccionales y delegaciones. Veremos en consecuencia lo que fue la inauguración del mismo, escucharemos a algunos de sus instructores y también a la responsable de SANCET que se hizo presente. La importancia de este curso tiene que ver con que ustedes se lleven una herramienta que les permita dar la primera respuesta ante una emergencia médica que, como bien dijeron en algún momento, podía ser por una emergencia cardiovascular o podía ser por una emergencia traumática, ya sea por una lesión o por un problema cardíaco que la persona tiene la vida con algún nivel de compromiso. Y lo importante que habían recalcado al principio, que es una sociedad científica la que trae el curso, y que lo que yo voy a dictarles o lo que yo les voy a decir no es lo que yo creo que hay que hacer, sino lo que las sociedades científicas locales y con el respaldo en algunos casos de sociedades científicas internacionales ponen en manos de la comunidad para que puedan prestar la primera ayuda. Cuando hablamos de socorrismo, hablamos de dos conceptos que son muy importantes. No solo adiestramiento, que es lo que ustedes se tienen que llevar de acá cuando hagan las destrezas que tienen que ver, por ejemplo, con las compresiones del tórax durante la reanimación cardiopulmonar, pero también organización. Es no solo saber hacer, sino saber hacerlo de forma ordenada. Yo puedo tener una persona adelante que tiene dos problemas de salud. Por ejemplo, uno se rompió, esa misma persona, se rompió un pie y a su vez no respira. Yo tengo que saber cómo atender las dos cosas, pero tengo que saber que si tengo que elegir, por cuál tengo que comenzar. Y lo que se busca de ustedes y de toda persona que quiera ayudar ante una emergencia es que entienda que su rol es hacer de nexo entre la víctima de la emergencia y el sistema de salud. O sea, si yo tengo una emergencia, necesito que haya alguien que sea capaz de saber que yo estoy siendo víctima de una emergencia y que al menos sepa a qué número llamar para que venga el sistema de emergencias médicas. Entonces, no siempre vamos a hablar de que hay que hacer intervenciones, de que hay que arremangarse, por decirlo de alguna forma, a veces simplemente lo necesario es que reconozcan que eso es una emergencia y reconozcan y sepan a qué número llamar y cómo hacer que la ayuda llegue al lugar donde la persona está. Eso ya en algunos casos es más que suficiente. En otros casos vamos a hablar de que sería ideal que hagan alguna que otra intervención. ¿Pero vamos bien? Entonces, el socorrista es el eslabón entre la víctima de una emergencia y el sistema de salud. Y eso es lo que necesitamos fortalecer hoy. ¿Dónde ocurren con más frecuencia las emergencias? En la calle, dicen por acá.
¿Por allá alguien piensa distinto? La calle. En la calle, todos con... En la casa también, o sea, que quede claro que ocurren en todos lados. Pero si uno tuviera que decir dónde las estadísticas dicen que ocurren con más frecuencia, es en la casa. Insisto, el rol o lo que buscamos es que seamos capaces de identificar cuándo es la emergencia y poder acceder, que esta persona acceda rápidamente al sistema de salud, que empezará con la ambulancia, seguirá con el hospital y con la atención que la persona requiera. Pero entender esa importancia de que uno se capacite y tenga estas herramientas para ayudar. Fíjense que dice que las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el ataque cardíaco o como por ejemplo el ataque cerebral, en conjunto son la primera causa de muerte en todo el mundo, y en la Argentina también, si uno no se fija en la edad de la gente. O sea, si uno agarra las principales causas de muerte y no se fija en los rangos de edad, se fija en total, en general, va a ver que las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo el ataque cardíaco o el ataque cerebral, son la primera causa de muerte. Es lo que más muere la gente en la Argentina y en todo el mundo. Ahora, si uno se fija en los primeros 45 años de vida, la primera causa de muerte son las lesiones. Nosotros hablamos en su momento de trauma, y Laura explicó que eso tenía que ver con lesiones, y que ahora vamos a ver un poco más de qué se trata, qué significa, cuál es la definición real de trauma. Y es muy importante identificar esto, porque cuando uno identifica cuáles son los riesgos, puede pensar en establecer estrategias de prevención. Entonces, si ustedes identifican, por ejemplo, que en el lugar de trabajo de ustedes la lesión más frecuente, por ejemplo, es el traumatismo de cráneo, o sea, un golpe en la cabeza, uno ahí puede pensar, bueno, ¿qué estrategia puedo implementar para que el traumatismo de cráneo deje de existir? O sea, que sea, o que deje de existir el traumatismo de cráneo grave, y que haya posibilidades de que o no exista el traumatismo, el golpe, o que ese golpe no represente realmente un riesgo para la vida de la persona. Si hablamos de prevención y hablamos de prevención de lesiones o prevención de traumatismos, hay que conocer que hay 3 niveles de prevención. Hay una prevención que es primaria, una prevención que es secundaria y una prevención terciaria. Esa es la forma de resumir todo eso. Si se fijan, desde el socorrismo, que está allá arriba a la derecha, hasta el eslabón rojo que dice reinserción, todo eso, si uno lo une, se llama prevención terciaria. Entonces fíjense, el violeta, lila, no sé cómo es ese eslabón, de qué color será, prevención primaria, el amarillo prevención secundaria, y todo lo demás es prevención terciaria. Si hablamos de prevención de lesiones, ¿no? Y hablamos que hay 3 niveles de prevención, ¿en qué creen que se enfoca la prevención primaria? O sea, prevenir el hecho. Cuando pongamos un caso bien cotidiano o bien fácil de identificar todos los niveles de prevención. Por ejemplo, cuando yo manejo, ¿no? Trato de no chocar. O sea, la prevención primaria, ¿a qué apuntaría entonces? A, como bien dijiste vos, a que no pase ese suceso, ese hecho. Ahora, cuando yo choco, ¿siempre me lastimo? No. ¿Puede ser que me muera? Sí. ¿Puede ser que no me pase nada? ¿Nada de nada? Sí. Fíjense, entonces, chocar puede ser lo peor del mundo o puede ser algo insignificante. Entonces, la prevención primaria, lo que se enfoca es a que ese choque directamente no ocurra. ¿Y cómo hago para que ese choque no ocurra? Hay dos estrategias de trabajo, dos líneas de trabajo bien claras. Una es la educación. Es que yo, por ejemplo, si voy a manejar, sepa que el rojo significa que tengo que frenar en el semáforo y que el verde que tengo que avanzar. Cosas elementales. Que sepa que ese 100 con un círculo alrededor significa que esa es la velocidad máxima, no la mínima, ¿no? Entonces tiene que ver con la educación. Ahora, ¿depende solo de mí chocar o no chocar? No, depende de todos. Entonces depende no solo de que yo conozca las normas, sino de que él también las conozca. Y aparte de que las conozcamos, ¿qué también es necesario? Que las apliquemos, ¿no? Porque conocerla para el examen, ¿no? Para el examen escrito, pero después no aplicarla, obviamente eso hace que falle la prevención primaria. Si la prevención primaria es eso, ¿qué será la prevención secundaria? O sea, el eslabón amarillo. Tener menos daños posible. Entonces, si yo estoy manejando, ¿no? Respeté todo lo que había que respetar, supongamos que otra persona no, o yo no, ¿qué es lo mejor que me podría pasar si yo voy a chocar igual? Para tener el menor daño posible, como decís vos. ¿Cómo hago que sea leve? Teniendo, por ejemplo, habiendo utilizar todos los dispositivos de seguridad. El cinturón de seguridad no evita el choque. Lo que evita es que durante el choque yo me lastime más. Entonces, a eso apunta la prevención secundaria. A utilizar todas esas herramientas o esos dispositivos de protección que no evitan el hecho. Lo que evitan es que durante la ocurrencia del hecho yo me lastime demasiado. Que la prevención terciaria, entonces, ¿qué sería? Es todo lo demás.
Pero tiene que ver con qué, que vos habías dicho. Es que una vez que el daño ya está, que yo sea bien atendido. ¿Y quiénes son las personas que intervienen en la atención de una persona que chocó? Primero el que pasa por ahí, ¿no? Tal vez es el que estaba en el asiento al lado, tal vez el que estaba en el otro auto, tal vez pasaba por ahí. Entonces, después, ¿quién viene? La ambulancia. Después, el hospital. Y dentro del hospital hay un montón de lugares, ¿no? Desde el departamento de emergencias, el lugar de hacen diagnóstico por imágenes, cirugía, cuidados intensivos. O sea, fíjense todas las personas que tienen que ver con la atención de la emergencia. Supongamos que yo hago todo bien y el hospital es bárbaro, está muy entrenado, tiene todo lo que tiene que tener, pero el sistema de emergencias médicas no llega, o no puede llegar, o no tiene los recursos que necesita para atenderme adecuadamente. Esa falla hace que la persona no reciba, por más que llegue hasta el hospital, no va a llegar en mejores condiciones, va a llegar en peores condiciones de las que hubiese podido llegar si hubiese tenido una atención adecuada. Entonces, no solo depende de mí, no solo depende del sistema prehospitalario y no solo depende del hospital, depende de que todos, en cada momento y con cada nivel de complejidad, hagamos lo que hay que hacer. Y como bien dijo Laura, demos una ayuda adecuada, porque si no, no va a ser una ayuda. Realmente es un gusto poder charlar nuevamente con vos en el programa. En otras oportunidades lo hemos hecho hablando específicamente de la SANCT y ahora con un tema nuevo, al menos para nosotros, respecto a un programa de formación dentro de la formación de agentes de salud en el tema socorrismo. Es así, muchísimas gracias a vos por la invitación, es un gusto retomar con una actividad que dentro de la Sociedad de Trauma, la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, como bien vos decís, SAMCT, estamos desarrollando hace muchos años ya, y es llevar a la comunidad un curso de capacitación para que sepan qué hacer y qué no hacer en caso de emergencia. Sí, a nosotros nos pareció muy importante poder incorporar este tema dentro del programa de formación de agentes de salud, porque precisamente con la gente que nosotros nos estamos tratando de capacitar, de formar, son los delegados gremiales, que son elegidos por sus pares en lugares donde hay generalmente bastantes compañeros de trabajo, y el hecho de que se puedan transmitir en agentes multiplicadores y referentes es una actividad nueva, muy bien vista y yo creo que de creciente reconocimiento de importancia. Sí, porque como bien vos decís, cada ámbito de trabajo tiene su organización, tiene su rutina y eso va a depender de la tarea que realicen. Lo que nosotros buscamos es que se sume a la rutina laboral conceptos de seguridad, conceptos de cuidado, de salud y sobre todo de respuesta rápida y adecuada en caso de emergencia médica. Claro, porque muchas veces en el ámbito laboral se hace hincapié en el riesgo del trabajo, es decir, actividades o lesiones, por no decir accidentes, ya que Jorge Neira, fundador de SANCT y directivo, siempre distingue entre lo que es evitable y no evitable, por eso evitar el accidente y hablar de la lesión. Pero por ahí no se tiene en cuenta que esa gente que está 8 o 10 horas juntos puede tener otros problemas de salud que no están vinculados estrictamente al trabajo. Un problema cardíaco, se pueden ahogar, pueden tener una crisis hipertensiva, un desmayo, una convulsión, un corte, un sangrado. Y qué importante es que sepan cómo actuar, y dentro del cómo actuar a veces es no hacer nada. Claro, esa es una recomendación internacional, que lo que busca es que si las personas en caso de emergencia médica no sabemos cuál es la ayuda específica, no inventemos. El no hacer nada deberíamos reemplazarlo por activar, llamar al sistema de emergencias médicas de la localidad en la cual estás. Claro, perdóname, eso yo creo que es muy importante recalcarlo, porque muchas veces uno empieza a decir, pero ¿cuánto tardó la ambulancia? ¿Cuánto tardó en llegar los bomberos o lo que sea? ¿Pero quién avisó? La pregunta es esa, ¿quién llamó? ¿Alguien llamó? Bueno, éramos un montón y todos teníamos un celular en la mano y por lo general lo que uno observa es que la gente dice llamen, llamen, habla en general o piensa que otro va a hacerlo. Nosotros lo que recomendamos es que en caso de una emergencia en el cual uno tiene la posibilidad de estar presenciándola, el primer paso es garantizar el llamado, o sea, llamar uno.
Llamar al sistema de emergencias significa saber antes el número de emergencias y eso todavía sigue siendo un déficit, un desafío, sobre todo para las organizaciones laborales, porque siempre se piensa que hay alguien que sabe qué es lo que hay que hacer. Y a veces en la emergencia está el compañero y es ese el que tiene que activar inmediatamente el sistema de emergencias, más allá de que haya un supervisor o un encargado de estos temas. En caso de emergencia, el tiempo es calidad de vida y es posibilidad de sobrevida. Por eso lo que nosotros recomendamos es no perderlo con idas y venidas o con dudas de quién lo hizo, sino que directamente llamar. Y si está entrenado, si alguna vez recibió una capacitación para saber qué hacer, luego del llamado, dar el auxilio que esa persona necesite. Sí, a nosotros nos pareció básico poder trasladarles a este grupo que empezamos a trabajar ya hace más de un año. Comenzamos con temas de enfermedades no transmisibles, obesidad, tabaco, actividad física, con talleres, pero además de la información llevándole habilidades. Y bueno, como charlamos, preparamos el taller de hoy, lo que buscamos precisamente es, en este primer taller, que es para 30 personas, porque queremos un cupo efectivo desde el punto de vista de recibir y practicar este curso que dan ustedes. La idea de Salud y Sociedad y de UTICRA, que es el gremio que a través de Hospital, la obra social nos trae, expandirlo a otras delegaciones, a otros lugares, porque esta gente, bueno, puede ser efectores multiplicadores en fábricas grandes, con sus familias, en distintos lugares. Exacto, porque lo que se aprende, uno lo está enfocando para el ámbito laboral, pero las emergencias ocurren con mayor frecuencia en el hogar. Lo que ocurre es que como no son las que reciben más denuncias o a veces asistencia médica o necesitan hospitalización, entonces la gente dice no, seguramente ocurren más en la calle, hay que prepararse allí o hay que prepararse en el trabajo. Pero todo lo que aprende, en este caso un trabajador, lo va a trasladar al resto de los ámbitos de su vida en la cual se mueva, ya sea socialmente o laboralmente. Laura, vos sabés que la intención nuestra es llevar información y también algún aporte a los televidentes respecto a cosas que les puede interesar, cómo profundizar esa información, incluso en este caso concreto, poder interiorizarse de estos cursos de socorrismo. ¿Ustedes hacen para comunidad abierta también? Sí, y tenemos una experiencia de muchos años en esto, sea para comunidad general o para comunidades especiales. En esto entran las empresas, los distintos ámbitos de trabajo, pero también las escuelas, que es un ámbito muy propicio para trabajar no solo la prevención terciaria, que lo que busca es dar el primer auxilio precoz y adecuadamente, sino también trabajar en los anteriores niveles de prevención que buscan que el hecho no ocurra, o si ocurre ese hecho que te puede enfermar, que te puede lesionar, bueno, que tengas todas las medidas de protección que las estés usando para que las secuelas sean menores. Pueden comunicarse con la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma, a través del sitio web, por mail o por teléfono y consultar sobre los cursos que están organizados tanto para dar respuesta a adultos como a niños, y hay una versión que es el de socorrismo intermedio, que lo que la gente puede entrenarse y puede aprender es cómo responder si la emergencia se trata de un niño o de un adulto, es decir, que incluye las dos versiones. Claro, lo importante es que la gente entienda que lo que uno está buscando es darle herramientas para actuar en lo inmediato, en el contexto que se encuentra, lo cual forma parte del primer eslabón. Exactamente. Y eso no reemplaza, no es que va a solucionar el tema, no, sino... Es lo que activa toda la complejidad que ese lugar en el cual esté ocurriendo disponga, por ejemplo una ciudad o un municipio, pero si nadie llama, como bien decías vos al principio de la nota, al sistema de emergencias, el hospital con complejidad, con tecnología, con profesionales muy entrenados, no están sabiendo que hay una persona que necesita ayuda. La comunidad entrenada es el primer eslabón, no es reemplazable ese primer eslabón, así como bien también vos señalabas, no reemplaza el resto de los eslabones de la cadena. De hecho, la Sociedad Americana del Corazón reconoce una serie de eslabones y el primero es el de la comunidad. Y la tarea que le asigna es identificar las señales de alarma y consecuentemente llamar, activar al sistema de emergencias. Y después va a venir la reanimación precoz
si es que es necesario, la defibrilación automática externa si es que estuviese disponible en ese lugar donde ocurre, la llegada de la ambulancia y con ella la reanimación avanzada, y después los cuidados, por ejemplo, post-paro cardíaco con la hospitalización. Pero todos esos eslabones, quien lo activa, quien los pone en marcha, es la persona, la mamá, el compañero de trabajo, el docente, el vecino, el compañero en el colectivo que vio la emergencia, identificó que era una emergencia y rápidamente llamó al sistema de emergencias médicas local. Laura, tenés una capacidad de síntesis, bueno, la conocemos de antes. Ese mensaje nos parece muy importante que lo reciban nuestros televidentes y lo transmitan, en el sentido que puede ser el mejor sistema de emergencias de un lugar, pero si no hay quien lo active, lamentablemente cuando llegue ya es tarde. Así que te agradezco mucho, bueno, por un lado el hecho de haber traído el curso a nuestro programa de formación de agentes, y como yo decía, es el primero, pero estoy convencido que va a ser con continuidad a otros lugares, porque lo que hemos podido percibir de los participantes es un gran interés y ganas de que esto lo puedan participar también compañeros de otros lugares, porque los que están en este caso son delegados gremiales. Y lo que vimos hasta el momento del curso es tal cual como vos decís, mucha motivación, participación e interés. Una de las personas me decía, en el día de ayer se desmayó un compañero de trabajo y realmente decíamos, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, llamaron al delegado porque es la persona, es el referente, pero necesitamos formación para dar esta respuesta a una emergencia médica. Y permitime, Jorge, que los agradecidos seamos nosotros y poder transmitírtelo, porque nos estamos sumando, ahí estamos, esperemos, contribuyendo a un programa que ustedes hacen hace mucho tiempo desde Salud y Sociedad, en el cual nosotros compartimos los objetivos plenamente. Muchas gracias. Gracias. Estuvimos con el director médico de la obra social, el doctor Miguel de Rollero, que nos cuenta de este programa de formación de agentes de salud, y también con algunos de los participantes de este primer curso de socorrismo en el programa de formación de agentes de salud en el ámbito laboral. Vemos las notas. Miguel, realmente es muy importante la continuidad que hemos podido dar asociados, bueno, básicamente ustedes a través de Hospical, UTICRA, al programa de formación de agentes de salud, y bueno, llegar a este momento en el cual se incorpora un curso, un taller sobre un tema eminentemente práctico. Esta, vos sabés que es una nueva experiencia que la empezamos hace más o menos un año con la colaboración de tuya y de los colegas, y un poco fue novedosa ver qué podía ocurrir con este asunto de capacitar agentes de salud del ámbito laboral, que decimos que son principalmente los cuadros dirigenciales de los centros de trabajo, con la función, pensamos darle, de que transmitan, que sean estas poleas de transmisión de la capacitación para su núcleo familiar y para el resto de los compañeros de la fábrica. Ahora, el hecho de que sea el cuerpo dirigencial, que sean los delegados, bueno, es algo que ya de por sí son referentes ante sus pares, porque ellos son los han elegido. Ese es el sentido que le hemos dado, ese es el sentido. Probablemente en un segundo tiempo a lo mejor podemos reafirmar con el resto o con sectores no de dirigentes, sino ya de trabajadores de base, pero ya sería eso un plano a considerar más adelante. Todavía tenemos para bastante trabajo con los dirigentes de fábrica. Así que, bueno... Bueno, nosotros seguimos con eso, gracias a la conducción de la obra social, que es lo fundamental, porque como vos bien decís, si no hay apoyo, no hay nada para hacer. Así que seguimos ese tema y esperemos continuar con esta práctica y con buenos resultados. Bueno, Miguel, muchas gracias. Que sigas bien, Muchas gracias a vos. Si estoy yo solo con la persona, ¿qué hago antes de empezar a conscribir? Llamar por teléfono. Entonces agarro un teléfono o voy a este teléfono y activo el número de emergencias médicas. Llamo al 107 y demás. Volví al lado de la persona. ¿Qué hago ahora? ¿Con qué empiezo? Con premisa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
¿Y después? Como soy muy precavido y tengo una máscara de reanimación en el bolsillo, la saco, ¿no? Lo ubico en el lugar donde va, abro la vía aérea, tapo la nariz y soplo. ¿Y después? Cuéntanos, ¿qué te pareció el curso? No, la verdad que me pareció interesante porque es bueno saberlo, ¿no? Para a dar una ayuda, ¿no? Quizá en el trabajo también, porque como somos delegados acá todos los compañeros, es bueno también saber ayudar, ¿no? A una persona que tenga un paro cardíaco o tenga problema arterial, ¿no? Y también en la casa o en la calle cuando estamos, ¿no? Caminando cotidianamente cuando vamos a trabajar, que puede llegar a ocasionar en cualquier momento alguna cosa que pueda pasar a alguna persona, ¿no? Y bueno, es muy interesante, muy bueno. La verdad que me sirvió de experiencia y la verdad que creo que me llevo algo muy positivo de acá, una vez más, ¿no? Trabajando acá con los compañeros del sindicato.